expresiones, las tres que tenemos aquí, son equivalentes. Las tres son exactamente lo mismo, nada más que en función de diferentes variables, pero son las mismas constantes. ¿Sí? Son tres formas de expresar la misma ecuación. Entonces, lo que vamos a calcular con estas expresiones va a ser una relación entre las diferencias. Dijimos que esta teta va a ser la temperatura del objeto en cualquier momento menos la temperatura del fluido. Aquí estamos suponiendo que la temperatura del fluido es constante durante todo el proceso, ¿ok? Y tenemos aquí también la temperatura inicial. Esta temperatura inicial es un valor y ese no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la temperatura inicial del objeto pues solamente la va a tener al inicio, ¿no? Entonces, este es un valor constante. Esto que tenemos aquí es un valor constante. Lo único que va a estar cambiando en nuestro proceso sería esta. Ahora, si ustedes pueden calcular con cualquiera de estas tres expresiones esta teta asterisco, pues nada más es cuestión de despejar para obtener la temperatura. Y así como obtenemos este perfil para teta asterisco, que siempre va a ir de 0 a 1, podemos de nosotros despejar y hacer exactamente lo mismo, pero ya con las temperaturas. Acuérdense que las condiciones se tienen que cumplir en ambas representaciones. ¿Qué condiciones? Que al tiempo cero, al inicio del proceso, la temperatura del objeto es la temperatura inicial. Y ya después que llega al equilibrio, o después de un tiempo muy largo, un tiempo que tiende a infinito, la temperatura del sólido va a ser igual a la del fluido, es decir, van a llegar a un equilibrio térmico. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, fíjense que lo único que cambia en cada una de las expresiones es cómo arreglamos lo que va dentro del exponente. Acuérdense que esto que tenemos aquí, también lo podemos, todo esto que tenemos aquí, si consideramos que las condiciones del proceso, es decir, el coeficiente de convección y la temperatura del fluido son constantes, así como las propiedades del sólido, todo esto lo podemos arreglar de esta forma para definir la constante térmica temporal o la constante de tiempo térmica, ¿ok? Que a su vez es el producto de la resistencia térmica por convección, esto es en la superficie del sólido, y la capacitancia, es decir, la capacidad del sólido para almacenar energía. Entonces tenemos esta expresión. Ahora, otra es aquí lo único que está cambiando, ahí es la flechita. Al igual que en la primera expresión, lo único que va a estar variando va a ser el tiempo. Si se fijan, todo lo demás es constante. Aquí igual, lo único que va a estar cambiando es el tiempo. La tau, esta constante, por eso se llama constante de tiempo, porque pues es constante. Entonces, esta aquí va a estar, lo único que va a estar variando es el tiempo. Y aquí, en esta última expresión, si se fijan, el número de Fourier no es una constante. Es, digamos, un tiempo adimensional, vamos a llamarle, ¿sí? Que depende del tiempo, obviamente, por eso no es constante, de la difusividad térmica, que ya, acuérdense que ya habíamos repasado eso, que es la relación entre la capacidad de conducir la energía y almacenarla dentro de un sólido y la longitud característica, ¿ok? Entonces, si se fijan, todo esto debe ser adimensional. ¿Ok? Eso es en cuanto a la evolución de la temperatura. Es decir, con esto vamos a poder calcular cómo es que va a variar la temperatura en todo el cuerpo con respecto al tiempo. Este es el caso del calentamiento, también puede ser por enfriamiento, y es exactamente lo mismo. Lo único que cambia son los signos aquí de las restas. Ahora, podemos nosotros calcular también la cantidad de calor, no la velocidad, la cantidad de calor que se está intercambiando o que se ha intercambiado hasta cierto punto. ¿Sí? No es una velocidad, es la cantidad de energía que se ha intercambiado hasta cierto punto en el tiempo.
Entonces, tenemos esta expresión. Todo esto es constante. Esta es la diferencia de temperaturas inicial, que es un valor, definido, es constante. Eso no va a cambiar. Entonces, todo esto que tenemos aquí, lo vamos a llamar como Q0, donde Q0 es la cantidad máxima de calor que se va a intercambiar en el sistema, ¿sí? Es el límite al que va a llegar la transferencia, la cantidad de calor. Esto que estamos viendo aquí no es una gráfica de velocidad de transferencia, es de cantidad de calor total que se ha intercambiado. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí sea el Q0 sea de 500 y se tarde 1 minuto. 1 minuto en intercambiar la cantidad máxima de calor. Eso significa que a los 30 segundos, bueno, más o menos, que a los 30 segundos aquí van a tener la cantidad que se ha intercambiado será menor que ¿cuánto dije? 5.000 joules. Bueno, una cantidad proporcional, ¿no? Entonces, no es una gráfica de velocidad de transferencia, es una gráfica de la cantidad, ¿sí? Ya tenemos un periodo de tiempo definido, no estamos midiendo velocidades ya, aquí son cantidades de calor, por eso está en joules. Si hacen ustedes, joules o kilojoules, si hacen el análisis dimensional ustedes de todo esto, les tiene que quedar en joules, ¿vale? Y lo mismo que esta expresión, la podemos representar todo lo que está aquí dentro del exponente, pues de diferentes formas, como una relación del tiempo y la constante temporal, o como la multiplicación del número de Biot y el número de Fourier. Ahora, para que se den una idea y entiendan bien que esto de que el número de Fourier no es una constante, es como si ustedes grafican, aquí tienen un sistema que les dice que tenemos una esfera de acero. La temperatura a la que se va a sumergir es un baño caliente que está a 58.5 grados y el sistema está caracterizado por un coeficiente de transferencia por convección de 250. Entonces, la diferencia de temperaturas... Ay, esto no va. Esto ahorita no lo ven aquí. Entonces, la diferencia inicial va a ser la temperatura inicial del objeto, que experimentalmente eran 16 grados, creo, y la temperatura del fluido. Esos son datos que ya tienen que tener, ¿vale? Ahora, esto tampoco va. Tenemos las dimensiones de la esfera. Tenemos el diámetro, podemos calcular el área, podemos calcular el volumen, entonces calculamos la longitud característica. Acuérdense que la longitud característica la vamos a utilizar para evaluar primero si el sistema cumple con la suposición de que la temperatura es uniforme en toda la esfera. Entonces, necesitamos calcular primero el número de Biot. Entonces, para calcular el número de Biot necesitamos para calcular el número de Biot, oh Dios, no lo puse bien. ¿Qué hice? Estoy haciendo. ¿Por qué borré el...? Ah, ya sé qué hice. Ok, entonces son 250. Entonces vamos a calcular el número de Biot. Entonces el número de Biot, pues, el número de Biot va a ser igual, dijimos, a por entre la conductividad. Entonces, el número de Biot es un número menor a 0.1, entonces la suposición de que la temperatura es uniforme en la esfera es válida. Entonces podemos calcular la evolución de la temperatura con estas expresiones. Ese es el punto. Calcular el número de Biot para ver si podemos calcular la evolución de la temperatura y el calor con estas expresiones. Entonces, resulta que sí, porque es un número menor a 0.1. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, esto que está aquí son las propiedades del material. Por ejemplo, en el caso del acero, esto ya viene en las tablas.
¿sí? Tendríamos que sacar las propiedades a la temperatura, a una temperatura promedio entre la temperatura del acero, perdón, entre la temperatura del objeto y la temperatura del fluido, nada más para tener un valor de referencia, o si no, se los tienen que dar en algún punto. Entonces, tenemos las propiedades del acero, incluyendo la difusividad, que puede que esté reportada o se puede calcular. Entonces, esta la van a necesitar para el número de Fourier. Acuérdense que el número de Fourier depende del tiempo, no es una constante, no es un valor dado para todo el experimento. Va a ir cambiando con respecto al tiempo. Entonces, ustedes hacen una tabla y ponen una tabla de tiempo. Pueden poner el tiempo que ustedes quieran en los intervalos que ustedes quieran. Obviamente que entre más puntos y menor sea el intervalo, la gráfica se va a definir, van a tener más puntos y se va a ver más, se va a ver más definido el comportamiento. Pero eso es punto y aparte. Bueno, entonces, para calcular el número de Fourier, pues nada más es sustituir, la difusividad por el tiempo entre la longitud característica al cuadrado, y ese es el número de Fourier. Para calcular el teta asterisco, yo aquí puse la expresión de menos número de Biot. El número de Biot sí es constante porque depende de propiedades que son constantes en todo el sistema. ¿Ok? Entonces el número de Biot sí es constante. Entonces para calcular el teta asterisco, nada más puse menos el número de Biot por el número de Fourier. ¿Ok? No tiene mayor complicación. Y para sacar la temperatura, pues nada más hay que despejar. Es la temperatura igual al teta asterisco que calculamos con esa ecuación, el teta inicial, que es la diferencia inicial de temperaturas, y la temperatura del fluido que dijimos que era constante. Entonces, por ejemplo, aquí está la temperatura del fluido que está constante. Entonces, esta ya es la evolución de la temperatura con respecto al tiempo de ese objeto, que vendría siendo... aquí ya la había puesto. Esta. Ok, entonces aquí me faltó ponerle que es la temperatura. Esta es la temperatura en grados centígrados. Y acá tenemos el tiempo en segundos. Profe, pero esos son los materiales que usted tenía ya por preparados. ¿Cómo? Sí, que si esos, donde dice esfera, cilindro, eso es lo que usted ya tiene como con todos los datos rellenos en el Excel, son los materiales que tiene. Sí, de hecho, estas tres geometrías son del mismo material, por eso hay estas propiedades aquí, por eso aquí en estos tres son iguales. Uy. Bueno, estos acá. Ok, Son tres gracias. geometrías para el mismo material. Entonces, lo único que cambia aquí, además de la temperatura del fluido ligeramente, lo único que cambiaría aquí, en teoría, es la geometría. El área superficial, el volumen y la longitud característica. ¿Okay? Ahora, aquí también, si se fijan, tengo una columna para el calor. Entonces, yo sé que la cantidad máxima de calor va a estar definida por las propiedades del sólido, que es el volumen, bueno, la densidad y el Cp va a estar definida por el volumen y la diferencia inicial de temperatura. ¿Dónde está? Que es esta que tengo aquí, esta. Esto es el Q0. Dijimos que es el calor máximo que se va a intercambiar en el sistema. Es el límite al que va a llegar la gráfica. ¿Ok? Entonces nada más es cuestión de sustituir. Y esta la calculé como... Esta Q, si mal me acuerdo, es la de T. Entonces usé esta que está aquí.
La tau ya la pueden calcular porque tienen todas las propiedades que son constantes y conocidas. Entonces, tau lo pueden calcular y para el calor nada más necesitan sustituir en esta. Entonces, esa le tiene que quedar más o menos así. Calor en joules, tal. Diferentes geometrías para el mismo material. Ahora, lo que van a hacer ustedes es, les voy a dejar una hoja como esta, pero sin los datos. O sea, les voy a dejar hasta, hagan de cuenta, hasta aquí. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es rellenar las tablas con las ecuaciones adecuadas para obtener los perfiles de temperatura, que son estos, y las, bueno, es esta, el teta asterisco, la de la temperatura y la de calor. Nada más, estas tres. Estas, si lo hacen y lo entienden bien, les va a servir para la hora del examen, porque en el examen va a ser algo muy similar. Les voy a dar un sistema, van a tener que hacer, una parte del sistema va a ser hacer este análisis, o sea, hacer las gráficas, compararlo con un sistema real y hacer unas conclusiones. Entonces, a ustedes les voy a mandar ahorita una tabla que va a tener más o menos esto que está aquí y tienen que completar las tres gráficas, estas tres gráficas, la de teta, asterisco y tiempo, la de temperatura y la de calor. ¿Ok? Esta no va a tener, estas no van a ser tres, no van a ser de la esfera de bronce. ¿Ok? Entonces, esa va a ser tu tarea. Yo creo que con que la tengan, no la van a entregar ahorita, con que la tengan, si tienen dudas obviamente pueden preguntar, esto lo tienen que tener listo para cuando sea el día del examen, entonces depende de ustedes si lo quieren hacer ahorita, mañana, pasado o esperarse un día antes, eso ya depende de ustedes, pero lo van a tener que entregar el día del examen, además del examen obviamente. Profe. Mande. ¿Hasta cuántos números tenemos que, bueno, hasta cuánto es el rango para poder hacer las gráficas? Pues miren, aquí si quieren para la temperatura hasta 140, porque si se fijan, las temperaturas en los tres sistemas son ya prácticamente constantes. Y pueden usar 140 segundos para la de temperatura y para la de calor, porque ya no, bueno, 140 para la de la temperatura, pero 600 para la de calor y para la de teta asterisco, para que se alcancen a definir las tres gráficas, que se alcancen a acabar, porque si los dejan en 140 se va a ver como cortado. Por ejemplo, si los dejan todos en 140 se les verían así más o menos. Si quieren pueden dejarlo en 140, no hay problema. Yo extendí los rangos para que vean que un sistema se tarda todavía más en llegar al equilibrio, pero como ustedes consideren, lo pueden hacer 140 todas o 140, 600 y 600. ¿Sí? Igual ahorita les dejo, si quieren, les pongo algo de eso en las instrucciones para cuando les ponga el archivo. Vale. Sí, profe, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? No, profe. Ok. El lunes vamos a empezar a checar los ejemplos. Les recomiendo que vayan leyendo el ejemplo 5.1 para resolver dudas si tienen el lunes. Y el lunes vamos a ver otros dos ejemplos y ver lo que sigue. ¿Ok? Sí, gracias, Inge. Gracias, profe. Sí, profe. Bueno, pues si ya no tienen más preguntas, nos vemos el lunes. Que pasen un buen fin de semana. Igual, profe. Igualmente, profe. Gracias, profe.